Ahí mientras están de pie, les pido me acompañen con sus Biblias a la primera carta a los Corintios, al capítulo 15. Un pasaje tan precioso, hermanos, respecto a la resurrección de Cristo. Verso 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibió, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que duermen, de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando haya entregado el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pueden tomar asiento, hermano. Este pasaje nos describe varios aspectos. Yo realmente lo que les recomiendo, les insto, es a que lean todo el capítulo en su casa. Pero aquí, hasta donde hemos llegado, claramente vemos primero que la resurrección es parte del evangelio, del mensaje de Dios. Sin resurrección no hay evangelio. Es más, el evangelio pierde su sentido. ¿Y qué es el evangelio? Son las buenas nuevas de Dios a un mundo caído, a hombres caídos como nosotros, que necesitan no solamente perdón, redención, sino también transformación. El evangelio son esas buenas nuevas que están centradas en la persona y en la obra de Cristo. El evangelio no está centrado
en nuestros méritos, en lo que nosotros podamos hacer. El Evangelio se refiere a Cristo y la obra que Él hizo para lograr todo esto que nosotros necesitamos. Por eso el apóstol comienza diciendo, además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Ese es el Evangelio que predica la iglesia, el mensaje de Dios. Es el Evangelio que ellos habían recibido y en el cual no solamente uno tiene que haberlo escuchado, haberlo recibido, sino perseverar. Perseverar en este mensaje, no cambiar de opinión, no cambiar de idea, no cambiar de evangelio. Que esa es una de las astucias más grandes que hay de Satanás, cambiar el evangelio. Ellos quieren que la iglesia siga llamándose iglesia, pero sin Cristo, sin el evangelio, sin que su centralidad esté en Cristo y su obra. Y entonces el evangelio se convierte en muchas cosas, el evangelio de prosperidad, en un evangelio donde todo te va a ir bien, pero el evangelio está centrado en Cristo, su vida, muerte y resurrección. Y en ese evangelio hay que perseverar. Así que si retenemos esa palabra, porque es en ese evangelio que somos salvos, y si no, hemos creído en vano. Imagínense lo que es alguien creer en algo que es vano. Imagínense ser usted de alguna religión que cree tantas cosas y un día despertar y ver que no era cierto que usted iba a despertar en un paraíso acompañado de muchas vírgenes y que más bien usted va a estar en la condenación junto con el líder que le enseñó esas mentiras. Imagínese creer algo de referente a alguna fe, alguna religión, y que sea mentira. Pero por otro lado también imagínese usted lo que es millones de personas, porque hoy día está de moda el secularismo, el no creer en Dios. Mucha gente que dice que no cree en Dios ni cree en nada, y un día despertar a la realidad de que sí hay un Dios y hay una eternidad, y ellos por la eternidad están destinados a estar fuera de esa gloria. O sea que vivir una falsa fe no solamente se refiere a las religiones, se refiere también al ateísmo práctico, al agnosticismo práctico, que hoy día en la cultura de Occidente muchos abrazan, como que no hay Dios. Pero el evangelio que predicamos centrado en Cristo, si permanecemos en ese evangelio, realmente somos salvos. Y el apóstol Pablo en el verso 3 habla del contenido del evangelio. Os he enseñado lo que yo también recibí. El evangelio no es una idea de Pablo, no es una idea de Pedro. El evangelio es de Dios. Pablo en el Romanos 1 le llama el evangelio de Dios, porque es el plan de Dios, nace de Dios. No fue una idea. Ningún hombre, no solo a ningún hombre, sino a ningún grupo de hombres, y menos separados a través de los siglos, se le ocurriría una idea como esta del evangelio. A nadie. Este evangelio que él recibió también, que no es su idea, dice que Cristo murió por nuestros pecados. La muerte de Cristo, la muerte del Hijo de Dios hecho hombre, que murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Este evangelio está anunciado desde Génesis, por todas las Escrituras, este mensaje de Dios. Fue sepultado, fue puesto en un sepulcro y resucitó al tercer día, dice, conforme a las Escrituras. Se dan cuenta que esto tampoco era algo nuevo, que no solamente Pablo lo inventó o que lo recibió de algún líder que apareció en ese tiempo. Esto es algo conforme a las Escrituras. Desde el Génesis está presente el evangelio. Ya está el anuncio de Dios, las buenas nuevas de Dios, de redención para el hombre y de restauración de todas las cosas, de toda la creación. Y eso ya está desde el Génesis escrito. Entonces, el Señor, de lo que trata el evangelio es de la muerte de Cristo y de su resurrección. Y Pablo añade, dice en el verso 5, que aparece a Cefas, a Pedro.
El otro nombre o sobrenombre que tiene Pedro, Cefas, que significa cabeza. Y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales en esos días todavía muchos vivían cuando él escribe esta carta, pero otros ya duermen, dice, ya habían de entre esos 500 hermanos que ya habían muerto. Ahora, la aparición de Cristo, hermanos, tiene usted que saber que así como su muerte en la cruz fue real, no fue que el Señor le dio una catarsis y se desmayó y por error lo enterraron y después se despertó, porque él ya había sido flagelado al punto casi de morir. Es más, los azotes que daban los romanos tenían que ser hasta contados en número, justamente para no matar a la persona. Y encima fue crucificado. Y expertos en la tortura y en la muerte, como eran los soldados romanos, declararon que él estaba muerto. Así que no es que él se desmayó, lo pusieron en el sepulcro y después se levantó y dijo que bueno que no muerto. Porque aún así, supongamos que la absurda idea de que él tuvo una catarsis, un desmayo, ¿cómo pudo él mover la piedra? No tiene sentido. Un hombre todo maltratado, destruido, no puede mover una piedra del tamaño que se había puesto en la puerta del sepulcro. Del mismo modo, el Señor, su resurrección es real. Hay testigos. Y testigos que dieron su vida, murieron, pagaron esta predicación, predicar este evangelio con su propia vida. Y usted, ni yo, ni nadie da su vida por una mentira que uno inventa. La gente da su vida por mentiras que ellos creen. Los musulmanes dan su vida, se inmolan, según ellos, por las mentiras que se les dice en el Corán. Pero Mahoma nunca dio su vida, nunca se inmoló. Porque uno no da su vida por una mentira que uno inventa. Pero usted nunca va a dar su vida, como hemos dicho, por una mentira que usted inventa, pero sí por una verdad. Y la aparición nos da a entender que entonces hubo testigos, porque también, ¿qué hubiera sido que el Señor hubiera resucitado, ido directo a los cielos y nadie lo vio? Pero Él apareció a los suyos, se apareció a las mujeres, apareció a los 12. Ellos certificaron. Tomás, que dudaba, certificó que había resucitado. Los discípulos se asombraron. Y resucitado el Señor estuvo con ellos 40 días y 40 noches, como se da testimonio en Hechos capítulo 1, hablándoles del reino de Dios, hasta que ascendió a los cielos. Entonces aquí se da la lista de los testigos a los cuales apareció, y este no es un aparecimiento como cuando se dice que aparecen ciertos seres, donde la gente dice será o no será, porque en las llamadas apariciones, por ejemplo, de la Virgen, si usted lee los testimonios, la gente dice, hay gente que dice, sí, ahí está, y hay otra gente que no está segura, es algo que hay duda. No, aquí se apareció el Señor, comió con ellos. Esto no es una luz que significa tal o cual persona. El Señor estuvo con ellos, comió con ellos, anduvo con ellos, resucitado. Entonces está Pedro, está Jacobo, que era su hermano, que él dudaba de él, él no creía en él. Y después de la resurrección, cree. Se convierte a la fe. Dice Pablo que el último de a todos a los que apareció como un abortivo, le apareció a él. El Señor resucitó y hay testigos, y estos testigos murieron como sello de que sí eran testigos de la resurrección de Cristo. Y la muerte de ellos no fue una muerte fácil. Todos ellos, posiblemente solo con la excepción de Juan, murieron de manera
terrible, donde la gente hubiera preferido decir, es mentira, antes que morir. Hermanos, este evangelio que nos habla de la muerte y de la resurrección de Cristo fue anunciado por Dios desde la antigüedad. En los profetas tenemos el anuncio de la resurrección de Cristo. En los evangelios tenemos el relato histórico, el cumplimiento, cómo pasó. Y en las epístolas se nos explica qué significa, qué implica la resurrección para nosotros. Pero los mismos cristianos hoy en día estamos tan despistados con un cristianismo sin Cristo, con un cristianismo de entretenimiento donde Dios nos bendice. Tenemos tan poco interés en Cristo, quien es la gloria de Dios, que si usted le pregunta a los cristianos, ¿dónde en el Antiguo Testamento se habla de la resurrección de Cristo? Y si yo les hago esa pregunta a ustedes, ¿qué respuesta me daría? Y si no tuviera usted una respuesta, yo diría, qué vergüenza que usted se llame cristiano y no sepa lo que la Biblia dice acerca de aquel que usted llama su Señor. ¿Qué pasajes del Antiguo Testamento nos hablan de la resurrección, por ejemplo? ¿Cómo usted le pudiera compartir a un judío que no cree en Jesucristo como el Mesías? ¿Qué le puede usted compartir acerca de la resurrección usando el Antiguo Testamento? Pues yo solamente les voy a mencionar algunos pasajes, pero no les pido a usted que me responda, pero examínese cuán importante, cuán central es Cristo y su obra realmente para usted. Si no, realmente, de nuevo, usted es parte del grupo del cristianismo, que es un cristianismo sin Cristo. Es pura cáscara, es puro beneficios nada más. Pero Daniel, Daniel que fue profeta, hombre de Dios, se los leo rápidamente en el capítulo 12, en el verso 2, hablándose de los tiempos del fin, dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí hay una declaración acerca de la resurrección. Cuando los saduceos trataron de que el Señor Jesús cayera en la trampa en la pregunta de ellos, los saduceos no creían en la resurrección. Y el Señor Jesús le dijo claramente que Dios es Dios de vivos y no de muertos, utilizando la vida de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, en el que ellos decían que creían, pero que estaban muertos. Pero el Señor le dice, Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Entonces se quedaron sin respuesta. Y así quizás en el cristianismo hay mucha gente que no cree realmente en la resurrección. O sea, dice, sí, Cristo resucitó, pero no significa, quizás son semisaduceos. Dicen, sí hay resurrección, pero no tiene un valor para ellos. En Oseas capítulo 13, Oseas habla con claridad también, dice lo siguiente en el versículo 14, dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Por lo menos la gente debiera saber, el llamado pueblo de Dios, de que existe tal cosa como resurrección. Una resurrección futura, anunciada. Pero que no solamente se anuncie como un evento. Si tú puedes meditar en el libro de Job, Job mismo tenía esperanza para resurrección en su vida, tenía el anhelo, la esperanza, la certeza. En el capítulo 19, Job dice en el verso 25, yo sé que mi Redentor vive. ¿Cómo estaba, hermanos, Job? Es tremenda esta figura porque Job estaba todo destruido por la lepra.
su carne estaba putrefacta. La lepra, hermanos, la que afectó a Job no era, habían distintos tipos de lepra, pero su cuerpo estaba lleno de llagas, era una cosa pestilente, era una cosa que la gente no se quería ni acercar. Su aspecto debe haber estado horrible, su carne se estaba pudriendo. Y es muy importante meditar esto en la vida de Job, porque Job está viendo su carne y es como nosotros nos debiéramos ver a nosotros mismos. Que mi vida, hermanos, el hombre debiera verse en su mortandad. En nuestro pecado nosotros olemos feo. Es como la carne pudriéndose. Y Job dice lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Cómo un hombre así, siglos de siglos antes que el Señor Jesús apareciera, él habla de mi Redentor vive y se levantará del polvo? ¿Cómo alguien así puede entender? ¿Cómo Dios le pudo revelar a este hombre algo así tan tremendo? El verso 26, miren, es tener la certeza de que mi Redentor vive. Pero ahora la aplicación a la vida, en el verso 26 dice, después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. O sea, tener la esperanza, en mí mismo, ¿qué tengo? Mi carne es leprosa y la lepra es un símbolo del pecado. Todos somos leprosos, pero yo voy a ser transformada, mi carne va a ser hecha nueva, porque vive mi Redentor. El problema es que mientras tú todavía no comprendas bien qué es ser pecador, qué es tener esa lepra, y no comprendas quién es Cristo, no vas a tener esperanza realmente en Cristo. Hermanos, Cristo ya a los creyentes ya nos pasó de muerte a vida. En ese sentido ya hemos resucitado con Cristo. Pablo le decía a los colosenses en el capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Cómo que si habéis resucitado? Si estás en el cuerpo todavía, si no has muerto. Sí, porque el hecho de pasar de muerte a vida ha sido el poder de Dios, el mismo poder que resucitó a Cristo, lo transformó a uno. Pero todavía tenemos carne, entonces esperamos la resurrección final. Primeramente anhelamos partir y estar con Cristo, porque ahí ya dejamos todo lo que corresponde con nuestra naturaleza pecaminosa, queda aquí. Y ya estamos en la presencia de Dios, sin relación con el pecado, pero necesitamos nuestro cuerpo todavía, porque no solo somos almas. Y en la resurrección se nos da un nuevo cuerpo, a la imagen de Cristo, sin relación con el pecado. ¿Quién no anhela eso? ¿Quién no anhela ser cambiado? ¿Quién no ve en su vida llagas, lepra, pero en este caso del pecado, áreas en la vida de uno que uno dice, Dios, gracias por haberme salvado, pero anhelo ser completamente transformado. Y como tú vives, yo tengo certeza de que un día viviré. Tu convicción de la resurrección de Cristo tiene que ser genuina, profunda, y tienes que ver cuán necesario es creer que Cristo resucitó. No solamente que murió en la cruz, sino que resucitó, porque ese poder, el poder de Dios que le levantó de los muertos, es el mismo poder que obra en un corazón para pasarlo de muerte a vida. Es el mismo poder. Si no sabes qué, tú estás creyendo en un cristianismo porque tú eres bueno. O sea, hay mucha gente en las iglesias que son cristianos y que creen que son buenos cristianos, pero no, su fe no está basada en Cristo, sino porque yo soy un buen cristiano. Nuestra fe está basada en Cristo, en quién es Él. Y sigue diciendo Job,
en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. O sea, aún en mi carne corrupta voy a ver a Dios. Yo anhelo ser transformado, hermanos. Todavía hay tanto en mí por ser cambiado. Y Dios, por su gracia, ha avanzado. Primero me trajo a vida, habrá avanzado en mi vida, pero a mí me sacó del pecado completamente. Pero todavía anhelo ser transformado. Y esa transformación sigue ocurriendo mientras estamos vivos y será completa en su resurrección. Yo no estoy contento en cómo yo soy. Es más, ustedes, en mi familia, etcétera, puede ver todavía áreas en mí que dice, esa es un área que necesita ser transformada. Y yo lo anhelo. No se trata que los demás vean en ti, sino que tú anheles ser transformado. Y que tengas esa certeza porque Cristo vive. Porque tu Redentor vive. Él no está muerto, Él murió, pero Él resucitó. Y porque Él vive, tú también tienes esperanza de ver a Dios en tu carne. Pero para eso, ¿saben qué, hermanos? Cuando a alguien le daba lepra, Job, como ustedes saben, por la gracia de Dios, él era muy pobre, muy próspero. Él era uno de los hombres más ricos en Oriente. El número de animales que tenía, siervos, etc. Cuando usted tiene lepra, hermanos, usted se olvida de todo eso. ¿Saben cuál viene a ser su prioridad? La lepra. Es lo que lo consume. Y nuestro pecado debiera ser nuestra mayor preocupación, digo, en el sentido de que todavía hay un problema ahí. Pero gracias a Dios, ya me salvaste, pero anhelo seguir siendo transformado y mi transformación final. Por eso qué pena es cuando algunos toman a Cristo solo como alguien que le ayuda para que le vaya bien cada día, su trabajo le salga bien, la comida no se le queme, los hijos se porten bien. ¿Cuándo entenderemos que Dios ya nos ha dicho que en la eternidad ya no seremos esposo, esposa, padres e hijos? ¿Cuándo entenderemos que eso se acaba? ¿Cuándo entenderemos que en la eternidad ya no habrá que este es mi negocio, este es mi trabajo, quiero ganar más, no quiero que me despidan? ¿Cuándo entenderemos cómo estamos tan preocupados de una manera carnal, terrenal? Y no entender que lo que Dios, el Evangelio, el mensaje de Dios, tiene que ver con transformarte. Y transformar todas las cosas y hacerlo de una vez y para siempre y permanente en la eternidad. Y más bien ver todas las cosas a la luz de lo que Dios dice. Esto es lo principal, este es mi Evangelio. No, nosotros tenemos a Cristo como copiloto. Él es el que nos ayuda, pero es en nuestra vida. Ahora, Job decía, al cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otro. Yo lo voy a ver a Dios. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, sí, Él está en quebranto. Él está en quebranto por lo que le está pasando, hermanos. Tener lepra no es nada agradable, pero él tiene fe en Dios, en la resurrección. Si creemos que Cristo murió y resucitó por mí, por nosotros, y lo que logró, si creemos que de verdad eso es cierto, si entendemos por qué lo hacemos, lo hizo el Señor, nuestra expectativa va a ser centrada en Cristo. Nuestra esperanza va a estar centrada en el Señor. Ahora en el Salmo 16. Entonces Daniel habló de que iba a haber resurrección. Algunos para vida y otros para vergüenza eterna. ¿Cómo Daniel, imagínense, ya tanto tiempo hablaba de una resurrección? Como sabemos, unos para la gloria y otros para la condenación. Oseas hablaba, de la victoria de Dios sobre la muerte. Muerte, yo seré tu muerte.
decía Dios. Sí, hermanos, porque la muerte no es algo que a Dios le agrada, es la antítesis, es opuesto a Dios. La muerte es detestable para Dios, porque Dios es Dios de vida, Dios es Dios de gloria, de poder. La muerte es lo opuesto a Él. O sea, qué grande es que Dios haya prometido y haya logrado resurrección. Para nosotros la muerte es horrenda solamente porque quizás muere un familiar, alguien querido, y no vemos que la muerte es horrenda en sí, porque es la antítesis, es lo opuesto, es totalmente detestable por Dios. Y que Cristo, el Hijo de Dios, se haya dispuesto a morir, tomando nuestro lugar, ser castigado por todos nosotros, es algo que no se puede describir con palabras. Decíamos en el Salmo 16, ya aplicándolo ahora a Cristo, no solamente a los hombres en general, no solamente viendo la idea de Dios hacia la muerte, ahora ni como Job, viéndolo a su vida, aplicándolo a su vida, sino en el verso 10, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Cómo David pudo hablar? Y aquí está hablando de Cristo. Aunque él está hablando en primera persona, pero realmente esta referencia se aplica a Cristo, quien no fue dejado en el Seol, ni su carne vio corrupción. Fue resucitado. Verso 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Miren el contraste, hermanos, de la muerte. Si tú mueres, no hay esperanza. Si alguien muere en su pecado, no tiene ninguna esperanza. ¿Qué expectativa de ser resucitado? ¿Para qué? ¿Para ser resucitado? No, inmediatamente dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O sea que la resurrección, hermanos, es más que simplemente el acto de cambiarlo a uno, de pasarlo de muerte a vida. Es la posibilidad que se abre en Dios de salir del pecado, de la corrupción, de lo que nos mató, pasar a vida. Y si me acompañan por un momentito a Romanos 8, y mientras estamos en vida, el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, viene a morar en los creyentes para que tengan vida y para que vivan para Dios. Y ese Espíritu ya va dando anticipación a esos creyentes de lo eterno, de lo glorioso. Y lo van anhelando, lo glorioso y eterno. Y entonces, por esa expectativa gloriosa, real, genuina, comienzan a ver lo que es de este mundo de otra manera. Seguimos apreciando la belleza de lo que Dios creó, pero nosotros sabemos que va a haber nuevos cielos y nueva tierra. Y yo ni me preocupo ni me angustio de lo que me pueda perder acá en esta vida. Porque lo que viene es muchísimo mejor. Y como alguna vez lo he dicho, en mi caso que me encantan las playas, la mejor playa que hay aquí va a ser como un terreno vacío, lleno de hierbas y descuidado al lado de lo que veremos en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Lo que ganemos aquí, ¿qué puedes ganar tu materia? ¿Quieres ser millonario? Yo le digo a la gente, trabaje, sea responsable, trate de ganar más, busque profesiones que le dan plata, trate de hacer su empresa, trate de hacer su negocio, prospere. Eso es correcto, eso es bueno. Pero ¿qué cosa en esta vida se comparará a lo eterno? Nada, 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 hermanos. Veía días pasados un video cortito de un tipo que
está vendiendo una casa. Si alguien está interesado, hermanos, es allá en Los Ángeles, solo vale $55 millones. No, les digo, me pregunta después, yo le doy el contacto. El asunto es este, hermano, está mostrando la casa. Esas publicidades cortas, ¿no? Pero lo que yo noté es esto, que una vez que tú entras a la casa, $55 millones, y el tipo comienza a decir, mira, este mesón es de mármol de no sé qué, y que esto, y un montón de tonterías. ¿Ya viste la casa? Ya no es nueva. Lo único que puede hacerte disfrutar esa casa es el orgullo. Pero toda la novedad, en un paseo ya no es nuevo. Ya es viejo. Solo el orgullo te puede decir, yo vivo en una casa que vale así, pero ya la novedad ya pasó. Hermanos, lo terrenal, este mundo terrenal, nuestras relaciones terrenales, todo eso está enmarcado, digamos, es solamente como un peldaño para lo eterno. En la eternidad ya no seremos familia como seremos acá. El concepto de lo material, de todo eso no va a ser igual, es superior. Acá tú tienes una cuenta de ahorro y de repente te roban. Leía en las noticias que a una de las más grandes telefónicas de acá le habían robado la base de datos, y recién lo dicen ayer. Y de repente uno tiene, esos tipos de repente se meten a la cuenta de gente y le sacan la plata. Pero allá los ladrones no minan ni hurtan. Es una realidad gloriosa, hermanos. Toda esa nueva creación, en lo personal como en la creación completa, lo logra Cristo con su sacrificio y con su resurrección. Una nueva creación, como compartíamos más temprano. Romanos 8, verso 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, es decir, como seres humanos terrenales, nada más comunes, no regenerados, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Sí, estamos muertos. Pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es como decir, tú estás muerto ya. Y lo único que puede hacer una diferencia en ti o en mí, que por naturaleza todo hombre está muerto, es el Espíritu de vida que resucitó de los muertos a Cristo Jesús. Es el mismo Espíritu de vida que ha transformado, que ha hecho pasar a un hombre muerto. Por eso Pablo a los Efesios le dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú eras un hombre muerto para Dios. Y el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y nos hace salir de ese estado puramente humano. Nos da vida. Pero todavía seguimos arrastrando, y por eso la palabra nos habla de no seguir los deseos de la carne, los cuales son contra el Espíritu. Ese Espíritu, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Si Dios te ha dado vida, de entre los muertos, no vivas para la carne. Porque el que siembra para su carne, dice en Gálatas 5, Gálatas 6, de la carne segará ¿qué cosa? Corrupción. El que vive para la carne, mejor dicho, de la carne segará corrupción. Pero el que vive para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. La realidad es que todo ser humano está muerto, hermanos. Por eso decíamos, los profetas anuncian
acerca de la resurrección de los hombres, voy a usar esta palabra, de cómo Dios detesta la muerte y la promesa que ha hecho de destruir la muerte. Y ya hombres santos como Job anhelaban ver a Dios en su propia carne, corrupta por la lepra, que es un tipo del pecado. Y vemos cómo se anuncia aún la resurrección de Cristo. ¿Para qué? Para deleitarse en Dios. Por eso, hermanos, alguien que dice que es creyente pero se deleita solo en el mundo, no quiere decir que no podemos disfrutar cosas aquí. Un paseo, un viaje, comer, dándole gracias a Dios, ¿no? Pero si toda nuestra expectativa y placer está en esas cosas, y por eso es que nosotros hasta podemos poco a poco, aprendemos aún a dejar esas cosas, porque esto es mayor. Lo eterno es mejor. Y mucho más si nos dice, ten cuidado con tu carne, no vivas conforme a tu carne. Que la carne es todavía esa área en nosotros, que se puede deleitar en el pecado, son hijos de Dios. Hermanos, Cristo fue resucitado de los muertos por el Espíritu Santo. El Padre le resucitó, el agente de la resurrección es Dios, el Espíritu lo levanta de entre los muertos, aunque Cristo tenía poder para él resucitar él mismo, pero él había confiado en su Padre y le entregó su vida a su Padre y expiró. Y no dudó de que el Padre lo iba a resucitar. Porque Dios no miente. Y si Dios nos habla de una vida eterna, Él no miente, Él dice una verdad. Y es una promesa preciosa para todos los hombres que están muertos. El de darle vida, pero quien te puede dar vida es solamente Cristo, es Dios. Es por causa de la obra de Cristo que uno puede tener vida. Y una promesa de una transformación completa. ¿Cuán poderoso es el Espíritu, hermanos, para pasar a un hombre de la muerte a la vida? Volvamos a 1 Corintios, capítulo 15. Verso 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Algunos, increíble, dentro de la iglesia negaban la resurrección de los muertos. Obviamente es uno diría, ignorancia de las Escrituras, está bien. Pero es que, ¿saben qué? No es natural para el hombre natural, no es normal creer en la resurrección. Realmente. Religiosamente podemos decir, sí, Jesús resucitó, pero ¿realmente la gente lo cree? Es como cuando la gente dice, no, yo amo a Dios. Sí, todo el mundo lo dice. La gente dice, Jesús es el Señor, pero ¿es realmente el Señor para ti? ¿Es aquel que tiene autoridad absoluta sobre toda la creación y sobre todos los hombres? O sea que creer en la resurrección es necesario. No hay salvación si no creemos en la resurrección. No hay evangelio que solamente hable de la cruz. El evangelio habla de la cruz y también de la resurrección. La resurrección marca el inicio de una nueva creación. Hermanos, entonces acá hay una reprensión para aquellos que dicen, en otras palabras, él va a usar aquí una forma de lenguaje en la cual le va a decir, si ustedes no creen en la resurrección, ser cristiano es realmente un error. ¿Para qué vienes tú a la iglesia si tú estás vivo, no te ves muerto? ¿Para qué vienes a la iglesia si no ves que tú tienes necesidad de ser resucitado? Por la gracia de Dios, ya algunos de ustedes vieron que estaban muertos y le clamaron a Dios perdón y Él les dio vida. O sea que en la iglesia hay gente que ha sido resucitada en ese aspecto.
Pero si tú crees de ti mismo que, si no has visto tu pecado en ti, tu muerte, no necesitas resurrección. Y si no hay resurrección, aún la predicación del cristianismo sería un falso testimonio. Y aún los que murieron creyendo en la resurrección perdieron su tiempo porque murieron en algo que no. En otras palabras, si tú no crees realmente en la resurrección, no pierdas tu tiempo. No te estoy diciendo vete de la iglesia, no. Pero no estás perdiendo el tiempo porque realmente no crees. En ese levantar de los muertos que en nosotros, como hemos dicho, tiene una aplicación en la salvación, pasar de muerte a vida, y es una vida en nosotros gloriosa, es la vida del Espíritu Santo que muestra su victoria sobre la carne. Hermanos, porque es imposible que alguien diga que ha pasado de muerte a vida y su vida siga siendo como la de un muerto. La vida se evidencia en los que la han recibido. Cuando Lázaro fue puesto en la tumba y él estuvo ahí 4 días, ya olía mal, su carne ya se estaba pudriendo, ya olía feo, ¿no? Y yo sé, culturalmente nosotros suavizamos la muerte con palabras, con técnicas. Si usted se pone a pensar, los ataúdes cuando vamos a un velorio son sellados para que no salga un mal olor. Y se cuida pero antes la gente no tenía eso, no practicaban eso, a menos que usted sea un faraón y lo pudiera, un sacerdote importante entre los egipcios o en otras culturas, y lo embalsamen, pero lo que hacían era rápido, hay que ponerlo en un sepulcro o enterrarlo porque esto va. Y este hombre, Lázaro, muerto en la tumba, sin ninguna esperanza de vida, fíjate, piensa en esto, él no se resucitó a sí mismo, él no necesitaba un mensaje que le dijera, Lázaro, necesitas cambiar esta área en tu vida, necesitas ser menos renegón o menos tolerante, o tener más carácter, o tener más determinación, cumple tus promesas, haz tu dieta. Él no necesitaba un mensaje así, trata mejor a tu esposa, trata mejor a tus hijos, perdona. Él necesitaba vida. Y no había nada que él pudiera hacer. Fue Cristo quien lo llamó. Es Dios quien da la vida al muerto. No fue Lázaro quien le dijo, no se escuchó del sepulcro una voz que decía, Cristo, resucítame, dame vida. Fue Cristo quien lo resucitó. ¿Y saben por qué lo resucitó a Lázaro? Para mostrar la gloria de Dios. Y obviamente fue la señal final que Dios le dio a los judíos, sobre todo al Sanedrín, de que Él era su Hijo enviado. Resucitó a un muerto. Y aún así ellos se negaron. 4 días muertos, ya olía feo, ya la gente no tenía duda de su muerte. Y el Señor le resucita. Cuando Dios resucita a alguien, hermanos, no es porque en esa persona haya más mérito que otro. Si Dios te ha dado vida a ti, ha sido por su gracia, por su propia decisión, porque el Señor Jesús no se la pasó resucitando a todos los muertos. A muchos muertos Él los dejó en su estado, pero a Lázaro sí lo resucitó, porque era uno de los que Él conocía. Hay una figura ahí de la salvación. Y cuando Él resucita a alguien, no es para que la persona se jacte en sí misma, es para que esa resurrección dé gloria a Dios. Entre nosotros decimos, ¿cómo es posible que este hombre, este muchacho, esta muchacha, que estaba muerto en sus delitos y pecados, que vivía una vida terrenal como cualquier otra, en vicios, en la corriente del mundo, cómo ha sido transformado? El mundo dice, ¿le han lavado la cabeza? No, la Biblia dice, ha sido resucitado.
has salido de entre los muertos. Tú ya no más eres parte de los muertos aquí. Y no le debes nada a la carne en la cual tú estabas muerto, no le debes nada a tu carne. Entonces vemos cómo la Biblia nos hace un énfasis muy grande en la resurrección de Cristo, pero también en la aplicación que eso tiene para nuestra vida, en la promesa y en la expectativa que eso tiene para nosotros. 1 Corintios 15, verso 20, después dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Él es el primero que ha resucitado en cuerpo glorificado. Porque en el Antiguo Testamento y aún Lázaro en el Nuevo Testamento resucitaron, pero resucitaron en su mismo cuerpo y tiempo después tuvieron que morir, de alguna razón, vejez o lo que sea. Pero Cristo es el primero, es el que tiene la preeminencia, pues es el primero que ha resucitado en cuerpo glorioso transformado. De tal manera que ni siquiera sus discípulos le reconocían. Él estaba caminando junto con dos de sus discípulos, camino de Emaús, y no se dieron cuenta quién era. Porque en la resurrección, aunque vamos a guardar una resemblanza con lo que somos ahora, pero va a haber un cambio dramático y profundo. Y en el aspecto moral no nos reconoceremos, porque ahí de pronto tú vas a ver a tu esposo y tú decías, gloria a Dios que llegaste acá. Oye, pero tú tenías este problema, eras así cuando estabas vivo. Ahora ya no tienes eso. Y él a ella, y los hijos a los padres, y los padres a los hijos. Porque seremos totalmente transformados. Cristo es el primero que fue completamente transformado, aún físicamente. De nuevo, el Señor todavía tenía las marcas de las heridas, pero a la vez no lo reconocían. O sea, hay un cambio, se mantiene una relación con nuestro cuerpo presente, pero a la vez hay un cambio muy dramático. Ya estoy hablando ya de la resurrección física, porque primero ha sido nuestra resurrección espiritual. Hemos pasado de muerte a vida espiritualmente, de ser pecadores a tener al Espíritu de Dios, a ser vivos por Dios. Verso 21, por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién fue? Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos, por Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Ahora dice, pero cada uno en su debido orden. Pablo entra aquí aún hasta el orden de los eventos. Cristo la primicia. Cristo fue el primero resucitado. Luego, ¿quiénes? Los que son de Cristo. ¿Quiénes? Los creyentes. ¿Cuándo? En su venida. Cuando hablamos de la resurrección futura, de recibir nuevos cuerpos a la imagen de Cristo, hasta la Biblia nos presenta un orden. Primero ha sido Cristo. ¿Y cuándo recibiremos nosotros nuestros nuevos cuerpos glorificados? Los que son de Cristo. ¿Cuándo dice? Cuando el Señor venga, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, todos los que están con Él ahorita en su presencia van a venir con Él. No tienen cuerpo, están en espíritu, sus almas están en la presencia de Dios. Su cuerpo quedó aquí en la tumba. Cuando el Señor venga en su segunda venida, todos los que durmieron vendrán con Él para ser resucitados. Y Tesalonicenses 4 es bien claro, dice, los que estemos vivos, los que están vivos, van a ser, sin morir, transformados junto con ellos. O sea que la resurrección final es para todo su pueblo. ¿Cómo? Los que ya han muerto y están con Cristo, vendrán con Cristo, y los que estemos vivos, si es que me toca a mí, no sé. No estoy diciendo que el Señor ya viene ahorita y yo voy a estar vivo, no me confundan, no me digan, pastor, usted dijo. Digo, si estuviera yo vivo, el Señor sin matarme me transforma y me lleva con Él, con cuerpo glorificado. Pero primero son los que están con Cristo en la presencia de Dios. Y junto con ellos, en ese mismo momento, los que están vivos serán arrebatados. Entonces, hermanos,
El arrebatamiento, por eso se enseña muy mal hoy en día. Primero, cuando enseñan el arrebatamiento, lo separan de la resurrección de los muertos. Entonces, muchos cristianos en el cristianismo tienen la idea de que el arrebatamiento simplemente el Señor se lleva a su pueblo de aquí del mundo. No, lean bien 1 Corintios capítulo 4 y van a darse cuenta que el arrebatamiento es parte de la resurrección. Es decir, es como si fuera la resurrección de los creyentes que todavía están vivos. Y primero resucitan los muertos en Cristo. Y junto con ellos, no es un evento a 2 días, sino que junto con ellos, los que están vivos también son transformados. Entonces no hay milenio detrás. La idea del milenio, por eso también es una mala interpretación de lo que se dice en Apocalipsis 20. Porque si cuando hay el arrebatamiento, fíjense que normalmente en el dispensacionalismo occidental se dice, Jesús viene por su iglesia, nos va a arrebatar, de ahí va a venir una tribulación, y de nuevo dice como que el Señor viene y establece su reino por 1000 años con Israel. Ok, entonces, eso tú lo puedes decir si tú separas el arrebatamiento de la resurrección. Pero si en este pasaje, como en primera a los Tesalonicenses capítulo 4, nos está diciendo que los que son de Cristo en su venida van a resucitar en su venida, y el arrebatamiento se coloca junto con la resurrección, no separado, es el mismo evento. Entonces quiere decir que Cristo ya resucitó a todos los suyos. ¿Cómo va a haber entonces después 1000 años si solo hay una resurrección? Y entonces te dicen que en ese milenio muchos se van a convertir, los cristianos tibios se convierten porque ya ven que su familia no está. Yo nunca he visto a alguien convertirse porque su familia ya no está, pero bueno. Y lo otro es ya, supongamos que se convierten recién entonces los judíos y después viene la destrucción del mundo. O sea que Dios va a destruir. Como ya hubo resurrección, ¿qué va a hacer? ¿Va a destruir a los creyentes que vivan en el milenio junto con los malos? No los va a destruir. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Hay otro arrebatamiento? La Biblia habla de un solo arrebatamiento. ¿Y de cuántas resurrecciones habla de vida la Biblia? De una sola. Cuando en Apocalipsis 20 habla de la segunda resurrección, no se refiere que hay 2 resurrecciones. Eso lo entendía el Señor, los apóstoles, los judíos. Hay una sola resurrección final. Esa segunda resurrección no se refiere a un segundo evento, sino a la resurrección justamente de entre los muertos, a la calidad de la resurrección. Nuestra primera resurrección, ¿cuál es? Pasar de muerte a vida espiritualmente, ser salvos. ¿Y cuál es nuestra segunda resurrección? Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad la cosa de arriba. Ya hemos resucitado con Cristo, nuestra segunda resurrección es la final. Pero realmente la resurrección de nuestros cuerpos es un solo evento. Y cuando viene el Señor se lleva todo lo suyo y de ahí Él destruye el mundo. Él vence a sus enemigos, a todas las naciones que se rebelan contra Él, como veíamos en el estudio de la mañana. Y entonces todo el plan de Dios se cumple con la humanidad. Y por eso dice el verso 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Cuándo es el fin? Cuando entregue el reino. ¿Y qué es esto? Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Lo mismo que decía Oseas. Cristo ya reina, hermano. Él ya resucitó, Él ya ascendió y ya se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se postre toda rodilla. Eso ya se decretó en los cielos. Y la iglesia lo declara aquí en la tierra. Ahorita todos los gobernantes del mundo tienen el deber de postrarse ante Cristo en sus gobiernos, los presidentes, los reyes, los monarcas,
Las naciones ya están bajo la obligación de honrar al Hijo, o como dice el Salmo 2, besad al Hijo. No sea que se inflame su ira por la rebelión. Pero ¿qué dice el mismo Salmo? Que los pueblos se amotinan y piensan cosas vanas y se rebelan contra Dios y contra su ungido, rechazando la autoridad sobre ellos, que es lo que neciamente está haciendo este gobierno que tenemos ahorita y los gobiernos de muchas naciones que se han declarado en abierta guerra y confrontación contra Cristo. Cristo ya reina, hermanos. Él reina, no parece, porque los malos siguen actuando. Y eso lo dice claramente en las Escrituras. Pareciera que Él no reina. Pero Él ya reina. Él resucitó y a Él ya se le dio toda autoridad. No se le va a dar en el milenio. Ya se le dio. Y todos los gobernantes están obligados, todos los hombres, a postrarse ante Cristo. Tú y todos nosotros. El hombre en su pecado va a permanecer en rebelión. Y cuando Cristo venga, va a llevar a su pueblo. ¿Cómo? Va a venir con los que duermen ya, con los que ya han partido, los va a resucitar. Junto con ellos, los que viven, los va a transformar. Y a todos resucitados, juntamente con Cristo, juzgaremos al mundo. Pablo le decía a los corintios, ¿no sabéis que habréis vosotros de juzgar al mundo? Y luego viene el juicio final, donde Dios pondrá a su derecha a sus ovejas, todos juntos. No hay dos juicios, hay un solo juicio. El juicio de Cristo que el juicio de Cristo es el juicio que vemos también en Apocalipsis. Porque Dios ha puesto en Cristo el juicio. Le ha dado a Él la capacidad de juzgar. Él va a poner a todos sus enemigos, hermanos. El Cristo resucitado vendrá y pondrá a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y entonces Él mismo se sujetará al Padre. Qué gloriosa promesa, hermanos, que hay en Cristo. La resurrección de Cristo, hermanos, no es accesoria, es vital para la vida personal de uno, para salir del pecado. Es vital para el universo completo que está afectado por el pecado. La resurrección de Cristo marca ese nuevo comienzo, que la obra redentora expiatoria de Cristo, la solución de Dios para el pecado del hombre y de la creación. Por eso la creación gime a una, está en dolores de parto, hasta que se dé la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ahí misma la creación está esperando nuestra resurrección, hermanos. Porque esta creación presente tiene que ser quemada por fuego. Y Dios va a hacer de esa ceniza nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Oh, hermanos, la obra de Cristo queda vindicada en la resurrección. Y cuán necesaria es para la vida personal, para la creación. ¿Cuánto marca eso nuestro destino eterno, hermanos? Y ahí queremos estar con el Señor. Les invito a ponerse en pie. No hay evangelio, hermanos, sin resurrección. Como que no hay evangelio sin cruz. Pero se dan cuenta, hermanos, el evangelio está centrado en Cristo, en quién es Él y en su obra. El evangelio no es, sé bueno, piensa en Dios, no seas tan malo. El evangelio se trata de Cristo, de su obra, sus logros, eternos, gloriosos. Ustedes saben qué implica que la obra de Cristo selló la posibilidad, la realidad de que todo el universo va a ser restaurado. De que personas como tú y como yo, que estábamos muertos, tengamos ahora vida y anhelemos la vida eterna. Es glorioso, hermanos. Es glorioso. Oremos. Padre, gracias por este evangelio, este plan tan precioso que tú diseñaste
en el consejo de la Trinidad, en el consejo de la Deidad, por el cual Cristo pagaría lo que ninguna criatura puede pagar por su rebelión, por su pecado. Ni los ángeles caídos, ni los hombres caídos podían pagar por su pecado, que no solamente los trajo la muerte a ellos, afectó su naturaleza, afectó nuestra naturaleza, Dios. Todo hombre está muerto, todo hombre por naturaleza está muerto. Nace ya muerto espiritualmente y por lo tanto su enemistad, ignorancia, rechazo hacia ti es normal en el ser humano. Qué situación tan trágica comparado con Adán cuando fue creado en el principio, creado en tu presencia, tú le hablabas, él tenía comunión contigo, él te servía, toda la tierra iba a ser bendecida por el trabajo de él y de su esposa, sus hijos. Mira, Dios, lo que pasó con nuestro pecado. Mira este mundo, cómo lo hemos dejado. Pero qué grande eres tú que destinaste a tu Hijo y Cristo, tú viniste voluntariamente a dar tu vida, a pagar por esa falta, por ese pecado tan profundo, tan terrible, tan destructor, porque el universo es de tu Padre, el universo es de Dios. Y Él, aunque determinó que el pecado entrara sin ser el origen del pecado, también determinó que este universo vuelva a ser como el origen, y no solamente como el origen, sino mejor. Porque en los nuevos cielos, en la nueva tierra, y en los hombres y mujeres resucitados, jamás habrá la posibilidad de que vuelva a entrar el pecado. Así que el nuevo hombre en Cristo es superior al primer Adán. Tú, Cristo, eres el postrer Adán, y nosotros trajimos la imagen del primer Adán, del terrenal, ya caído, ya en pecado, pero traeremos la imagen del celestial. Cristo, un día por tu gracia me transformarás. Gracias por haberme salvado, yo no tengo ningún mérito, al contrario, yo era rebelde, pecador a ti como todos mis hermanos. Gracias por haberme dado vida y gracias porque has puesto tu espíritu en mí, en nosotros, ese espíritu por el cual vivimos y con una expectativa gloriosa y eterna de un día ser completamente, ya finalmente transformados y morar contigo, Dios, por siempre en tu presencia, en esa plenitud de gozo, en esas delicias para siempre, cuando nuevos cielos y nueva tierra sean hechas. En tu venida, Dios, si estamos vivos, tú resucitarás a los tuyos y junto con ellos nos llevarás a los que estemos vivos. Y de ahí inmediatamente traerás el juicio sobre todos los hombres, los pecadores, la destrucción del mundo. Y después llevarás a todos los hombres al juicio final, donde aún los pecadores serán resucitados, pero para castigo eterno. Porque su rebelión, su odio hacia ti, su rechazo no cambiará, será peor todavía. Y no hay esperanza de que ellos salgan de ese pecado jamás en la eternidad. Porque aún ahora no hay posibilidad de que un hombre se convierta por sí mismo, a menos que por tu gracia tú le des vida, le llames, le traigas a vida como hiciste con Lázaro. Así que gracias, Dios, por esta resurrección tan preciosa. Te alabamos, te bendecimos. No hay palabra suficiente para darte gracias por toda esta salvación y todo lo que eso significa. En Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos eternamente por tan gran salvación. Amén. Hermanos, terminemos en